pero luego esta gloria se va a manifestar más luego. Por eso quiero comenzar entonces leyendo un versículo. Nuestro tema va a ser la gloria de su persona como Dios hombre. Leamos el Salmo 45. Salmo 45. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 4. Dice que es un salmo de los hijos de Coré. Rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey me canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Ahora se dirige a ese rey quien está escribiendo. Dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Sigue tu espada sobre tu muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Que el Señor bendiga esta y todos los pasajes que vamos a leer en la voluntad del Señor. El salmista, al referirse a la gloria del Mesías, cuando Él venga para tomar el reino de su padre David en esta tierra, se dirige con estas palabras que hemos leído. Eres el más hermoso de los hombres. En ese momento, como lo ve el salmista hacia adelante, porque él escribió mucho antes que el Señor nazca en esta tierra, pero por la inspiración del Espíritu Santo su mirada va más allá y ve al Mesías llegando para hacerse cargo del trono de David, su padre. Y lo primero que a él le llama la atención es la hermosura sobresaliente de este personaje. Es hermoso por todos los lados que lo podamos pensar. Él es hermoso en su persona, hermoso en sus palabras, hermoso en sus obras. Por eso el salmista dice, eres el más hermoso de todos los hombres. Pero no solo eso. Él le dice, la gracia se derramó de tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Sigue tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. Dos cosas que nota este salmista en esta persona maravillosa. Primero, la humildad, su gracia. Durante su reinado como Mesías, Él va a manifestar su gracia abundante, su comprensión, su sinceridad, su humildad. Va a manifestarse como el hombre más paciente y misericordioso que está ocupando el trono de David, el trono que Dios ha establecido para él. Pero también lo mira y ve que es un ser valiente, dispuesto a destruir totalmente a sus enemigos. La grandeza de este hombre, ahí ya no está, la persona ya está totalmente unificada. Dios y hombre en una sola persona, viniendo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. El profeta Isaías clama al pueblo de Israel y al pueblo de Israel le dice así en el Salmo, en Isaías capítulo 33,
en el capítulo 33 del libro de Isaías, este profeta, dirigiéndose a Israel, al pueblo de Dios, ese pueblo que con su venida se va a arrepentir, se va a volver a Dios y va a llegar su pueblo, a él, a este pueblo, que este profeta se dirige y le dice así en el verso 17. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Tu corazón imaginará el espanto y dirá, ¿qué es del escriba, qué del pecador, del tributo, qué del que pone la lista de las cosas más insignes? Verán tus ojos al rey en su hermosura. Yo creo, hermanos, que aquel día cuando el Señor venga para ocupar su trono de gloria, ese trono que va a estar en Jerusalén y va a ser el centro de gobierno del mundo entero, un gobierno de Dios, un gobierno justo, un gobierno perfecto, un gobierno que se preocupa por el bienestar de todo su pueblo. Por eso el profeta dice, verán tus ojos al rey en su hermosura, lo más grandioso de Dios, la gloria manifestada en la persona bendita del Hijo de Dios sentándose en ese trono, ¿no? Pero eso vieron los profetas. También el Señor dijo algo, siempre señalando ese lugar. ¿Qué les parece? Vamos a leer dos pasajes. Primeramente, Lucas 21. Ahora nos vamos al Nuevo Testamento. Lucas 21. Y vamos a leer el versículo 27. Él está hablando de su venida. Está hablando de cuando la tribulación va a barrer este mundo, va a terminar con los enemigos del Señor. Él va a destruir a sus enemigos. Y ahí dice él, el Señor hablando, el mismo Señor. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Otro pasaje en Mateo 24. Mateo capítulo 24. En Mateo capítulo 24, verso 30 dice, entonces aparecerá, está hablando el Señor Jesús, la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y el capítulo 25, de ahí atrásito nomás, en el verso 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Yo quisiera que tratemos de comprender una cosa, que tratemos de alguna manera que nuestra imaginación se traslade al monte Calvario, al monte de la Calavera. Allí hay tres cruces. En la cruz del medio está el Hijo de Dios clavado de pies y manos. Los hombres se burlan, los hombres le escarnecen, los hombres le ultrajan. Él está clavado. Y los sacerdotes y los escribas le gritan, baja de la cruz para que creamos. Estos pobres, pobre gente,
no se da cuenta que si él bajaba de la cruz, era para juicio y nadie hubiera sido salvo. Pero él estaba en la cruz allí sufriendo, humillado, coronado de espinas. Pero pasan los años. Han pasado ya 2000 años de aquel evento y todavía no sabemos cuánto más va a pasar. Pero un día el Señor dice, verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con gran poder y gloria, y se sentará en el trono de su gloria. Ahora, nuestra imaginación va más allá. El día que se estaba yendo, los apóstoles le vieron levantarse de tierra y subir, subir hasta perderse, una nube le cubre. El Señor manda a sus mensajeros, 2 ángeles, que dicen a aquellos que están mirando, que estáis mirando al cielo. Este mismo Jesús volverá otra vez. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los hebreos, dice, cuando Él vuelva, ha de ser con ninguna relación con el pecado. El Señor va a volver, pero ya no va a volver a sufrir. Ya no le van a coronar de espinas, ya no se van a burlar. ¿Por qué? Porque Él va a venir con gran poder y gloria en las nubes del cielo. Va a llegar a esta tierra y se va a sentar en su trono de gloria, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la gloria que le espera al Señor, la gloria magnífica, la gloria grandiosa que está esperando al Señor. El apóstol Pablo, viendo esto, nos dice en segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2 y el versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, el hombre de pecado, la bestia, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Para aquellos que amamos al Señor, para aquellos que en la gran tribulación van a entregar sus vidas por Cristo, van a morir por amor al Señor, porque van a haber predicadores entonces. La Biblia nos dice que se va a levantar Dios 144,000 predicadores de la nación de Israel que van a llevar el evangelio por toda la faz de la tierra. Y Juan el apóstol ve en el Apocalipsis que hay convertidos millones convertidos y también millones que mueren por el Señor. Allí él ve bajo el altar de Dios a almas que están clamando al Señor y les dice que esperen un poco. Ese tiempo va a pasar y el Señor va a venir acá. Esos son los santos que le van a acompañar. Nosotros seremos la esposa que vamos a venir con él. Pero nuestro amado Señor va a venir con gran poder y gloria para destruir a sus enemigos. El anticristo, aquel que ha tratado de usurpar a la persona del Señor con sus falsos milagros. La bestia, aquel que ha gobernado la tierra con el poder de Satanás. Satanás mismo. Todos estos van a ser destruidos. ¿Con qué? Con el resplandor de su gloria, con el resplandor de su poder. Esa es la gloria de su persona, cuando Él se manifieste, el más hermoso de los hombres,
el grandioso Rey de Israel, el Señor de señores, el Rey de reyes, sentándose en su trono de gloria para gobernar a este mundo con verdadero amor. Dice Isaías, hablando de él, que en su reinado la paz ha de gobernar sobre la tierra. Su paz ha de llegar de un lugar a otro. No habrá más, dice, guerras. Los hombres van a convertir sus armas en asadones, en arados para labrar la tierra. Y la paz va a cubrir la tierra. La gloria del Señor, de ese Dios hombre, nuestro amado Salvador, la gloria de Cristo va a cubrir toda la tierra. Será un momento hermoso, hermanos, un momento grandioso que nos espera contemplar en el futuro. Pero eso es para ver la manifestación de la gloria de nuestro Señor. Sin embargo, todavía estamos acá. Todavía no lo vamos a ver en estos días su gloria, hasta que Él venga con gran poder y gloria. Ustedes saben, en la primera etapa de su venida es hasta el espacio entre el cielo y la tierra para llamar a su iglesia. Y luego de las bodas del Cordero, de la fiesta de las bodas, Él va a volver recién con gran poder y gloria hasta llegar a esta tierra. Pero eso está en el futuro, no sabemos cuándo va a ser. Pero sin embargo, hermanos, Dios nos ha permitido algunas cosas y nos ha dejado su santo libro. Y en este hermoso libro que es la Santa Biblia, podemos contemplar la gloria del Señor. Entonces, vamos a ver ahora la gloria, o sea, la magnificencia de su obra. La obra maravillosa de Dios Hijo y también de el Señor Jesucristo, Dios hombre manifestado en la tierra. Lo vamos a ver primero como Dios. Para esto vamos a leer dos pasajitos muy hermosos. Ahora estamos tratando de ver la gloria, o sea, la magnificencia de su obra, lo que Él ha hecho. Primero lo vamos a ver, hemos dicho, como Dios. Y leemos dos pasajes. Primeramente, el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. Vamos a ver en el capítulo 1. Capítulo 1. Este hermoso capítulo. Dice el versículo 1 y leemos hasta el verso 3. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo es otro nombre de nuestro Señor Jesucristo como Dios. Dios el verbo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí nos habla del Señor en su vida eterna, allá en la eternidad. Lo vemos al Señor con todo su poder. Vemos en la comunión con su Padre. Por eso dice, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo, una comunión permanente con el Padre, una filiación eterna
el eterno Hijo de Dios, pero no inferior al Padre. ¿Por qué? Porque el Verbo era Dios. Sin embargo, cuando vamos al verso 3, vemos algo más de él. El verso 3 dice, todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el verso 4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Todas las cosas fueron hechas por él. O sea, el Verbo es el ejecutor de los pensamientos, los planes del Dios el Padre. El eterno Dios Padre encomienda al eterno Dios Hijo la obra de la creación. Y de sus manos salen las estrellas, los mundos, salen los soles y llenan todo el universo. ¿Quién ha hecho estas cosas? Dios el Verbo, la segunda persona de la Trinidad. El apóstol apóstol Pablo tiene algo más que decirnos. Veamos Gálatas capítulo 1. Colosenses, no Gálatas. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1 y vamos a ver versículo 16. 1, vamos a leer tal vez desde el 15. Colosenses 1, 15. Está hablando del Señor, del Hijo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Es la imagen del Dios invisible. Esto me trae al pensamiento aquella palabra que el Señor dirigió a sus discípulos. Cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre y basta, capítulo 14 de Juan, el Señor le dice, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has visto. El que me ha visto a mí, dijo el Señor Jesús, ha visto al Padre. Y acá Pablo dice, Él es la imagen del Dios invisible. Esta mañana hemos dicho que Dios es espíritu y como espíritu Él no lo ve nadie. Él ha dicho, no hay hombre que me vea y viva. Es imposible, su santidad perfecta no permite que nadie pueda verlo. El pecado ha tapado nuestros ojos. Adán y Eva lo vieron, pero nosotros no, porque el pecado de Adán y Eva nos perjudicó a nosotros también. Nosotros somos tan pecadores como ellos, pero tenemos una naturaleza pecadora y no podemos ver. Pero acá dice que el Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Por eso Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Se dan cuenta, hermanos, qué grande es el Señor? Él es cuando conocemos al Señor Jesús, lo vemos y conocemos al Padre. El verso 16, eso es lo que nos interesa. Juan dijo, todas las cosas por él fueron hechas. Y Pablo dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Aquí hay tres cosas que dice este pasaje del Señor. La primera cosa que dice es que el verso 16, tres cositas. En él
fueron creadas todas las cosas en Él, la mente. Todo el proyecto del universo salió de la mente del Hijo de Dios. Todas las cosas fueron creadas por Él. Lo primero que es como si alguien tomara un papel y plasmara sus ideas para hacer una casa, un volador, un bosquejo. Luego dice, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él. Primero, de acá, de la mente maravillosa del Hijo de Dios, salió todos los pensamientos, cómo va a ser el universo. Luego sus manos lo crearon. Él creó todas las cosas. Pero hay algo más. Toda esta creación es para Él. En Él, por Él y para Él. Toda la gloria del universo es para el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque así ha placido al Padre entregar toda la gloria a su Hijo. Él es la imagen de Dios, es el resplandor, dice Hebreos 1:3, de la gloria de Dios. Él es el que hace brillar a Dios en nuestros corazones. Por eso, Él es el gran creador, es el hacedor de todas las cosas. Pero no solo eso, en el verso 17 dice algo. Y Él es antes de todas las cosas. Nada que ver con la creación. Él es antes. Él es eterno. Y todas las cosas en Él subsisten. Ahora Hebreos capítulo 1 dice, para acompañarnos un poquito, Hebreos capítulo 1 dice así. Verso 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, es decir, el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de la sustancia de Dios, y además, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esta última frase va al verso 17 de Colosenses. Todas las cosas en Él subsisten. Y acá dice, todas las cosas, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esta mañana dijimos que toda la creación es manejada por el Señor. Nada hay que salga del poder de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él a sus discípulos dijo un día que no se preocupen del sufrimiento. Él les dijo, aún los cabellos de vuestra cabeza están contados delante de Él. Y también dijo que ni un pájaro cae de tierra sin que Él lo sepa, sin que el Padre lo sepa. Esto nos habla cómo Él sostiene, sustenta la creación. Su poder, su gloria, es tan grande, tan inmenso, que Él puede hacer eso por nosotros. Lo hace con todo su poder, con toda su gloria. Pero eso es como Dios. Pero ¿qué más hace Él como el Dios hombre? Él es Dios hombre. Es Dios, pero también es hombre.
Él es Dios porque nos muestra la grandeza del Padre, es la refulgencia de la gloria de Dios, pero también es nuestro hermano, es nuestro pariente cercano. Él dice, el apóstol Pablo en Hebreos, participó como sus hermanos de carne y sangre. Entonces, ¿qué hace como Dios hombre? Dice capítulo 10 de Juan, capítulo 10 de Juan dice, en el versículo 14, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y en el verso 16 y 17 dice, también tengo otras ovejas que no son de esta redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. La primera cosa que Él cuida a sus ovejas, cuida de nosotros, nos protege, nos guarda, nos sustenta, nos alimenta, nos reprende, nos alaba. Él está siempre con nosotros. En Mateo 28 Él dijo, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No nos ha abandonado. En Mateo 18, 20 dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Él está con su brazo poderoso, lleno de gloria, para protegernos. Nosotros podemos vivir tranquilos porque gozamos la protección maravillosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Además dice en el capítulo 17 de Juan, el verso 12, 17 de Juan, este mismo libro, el verso 12, dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpla. Yo los guardé. Ninguno se perdió. Qué lindo eso. Ningún creyente jamás debe dudar de su salvación. El día que aceptamos a Cristo, depositando nuestra fe en Él, aceptándolo como Salvador, ese día Él puso su sello en nosotros, el Espíritu Santo. Y desde ese día somos de Él. Y no hay poder en la tierra ni en el cielo que nos pueda arrancar de la mano del Señor. Nadie las arrebatará de mi mano. Él nos cuida, nos protege, nos sustenta, porque es lo más grande que tenemos. Pero para todo esto, para que esto sea posible, ha tenido que suceder una cosa. A ver, vayamos un poquito atrás en Juan hasta el capítulo 10. Y en el capítulo 10 vamos a ver esto, en el versículo 11. 10, 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? 1 Corintios capítulo 15. Y el versículo 3 y 4.
porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Para que este cuidado del Señor sea efectivo, para que tengamos la seguridad de nuestra salvación, Él ha tenido que pagar el precio. Yo doy mi vida por las ovejas. Y Pablo dice, Cristo murió por nuestros pecados. Pero no murió y se quedó, resucitó. Ahora somos salvos. Gozamos del cuidado del Señor porque Él fue a la cruz. Porque Él aceptó esa corona de espinas. Porque Él aceptó que los hombres le claven en la cruz. Por eso somos salvos y por eso merecemos todo el cuidado de nuestro amor, de nuestro Señor. Pero todo esto está ratificado por su resurrección. Hemos leído que en el verso 20 dice, 15-20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es. Cristo ha resucitado de los muertos. Cristo ha resucitado de los muertos. Pero en Romanos 4 yo tengo la explicación de la resurrección. Romanos 4. Dice el versículo 25. Jesús, Señor nuestro, dice el versículo anterior, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aquí la palabrita justificado adquiere un nuevo significado para el creyente. En 1 Corintios 15 dice el apóstol Pablo, si Cristo no ha resucitado, estamos en nuestros pecados, no somos salvos. Somos los peores de la gente porque estamos creyendo algo que no es cierto. Pero él dice, pero ahora Cristo ha resucitado. Y acá dice, Él fue entregado por nuestras transgresiones, pagó nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Es decir, su resurrección ha confirmado lo que Él ha hecho en la cruz. Su resurrección ha dicho que la obra de la cruz es completa, es perfecta. Y Él no tiene nada más que hacer con la muerte y se levanta para ratificar que somos salvos, para confirmar que de veras somos salvos. Esta, hermanos, es la gloria del Hijo de Dios. Su gloria como Dios y su gloria como Dios hombre. Podemos ver la maravillosa gracia del Señor al mostrarnos en su palabra su gloria. Que el Señor abra nuestros corazones para recibir esa enseñanza del Señor y gozarnos en la gloria magnífica de nuestro Señor. Que Dios, hermanos, bendiga su palabra.